Encuentro Sócrates, análisis de coyuntura internacional y nacional, 11 de abril, Prosa del Mundo. Bogotá. Hola a todas y todos. Nosotras solemos dividir el análisis de coyuntura mundial en tres momentos. Uno sobre países centrales, uno sobre tercer mundo, sin incluir América Latina, y uno sobre América Latina, como esos tres momentos. Entonces es resaltar algunos elementos importantes, algunos puntos que consideramos que vale la pena eso destacar, y sobre eso pues podemos luego discutir más adelante. Entonces voy a empezar hablando de países centrales, de tercer mundo, y luego el compañero José va a hablar de América Latina y el espacio de discusión de coyuntura nacional. Entonces, bueno, sobre países centrales. En materia económica, los países avanzados esperan un crecimiento lento del 1.5% del PIB, según la Comisión Económica para América Latina y Caribe CEPAL, y un 1.4% según el FMI. En Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, del centrista Partido Demócrata, se enfrenta a un nuevo desafío electoral por parte de la derecha republicana en una campaña presidencial cuyo rival muy probablemente será el expresidente Donald Trump, envuelto en múltiples investigaciones judiciales. Esto en medio de la apertura de un juicio político contra el gobierno del Partido Republicano por acusaciones de corrupción contra el hijo del presidente. Ahora es incluso más claro que Donald Trump puede ser no solo el candidato del Partido Republicano, sino el ganador de las próximas elecciones. En materia económica, la principal potencia mundial experimenta un crecimiento lento del 2.1% del PIB, según proyecciones del FMI, una tendencia un poco mayor a la esperada, especialmente en la segunda mitad del año, pese a las tendencias mundiales de un crecimiento lento del comercio. Sin embargo, pese a las reales divisiones culturales y sociales, se mantiene el consenso bipartidista en cuestiones de política exterior, como las posturas agresivas frente a China, de boicot a Rusia, apoyo a Arabia Saudita o sostenimiento de Israel o Egipto, así como la política fronteriza de represión tercerizada de los migrantes irregulares que, sin embargo, los republicanos, incluidos políticos de origen latino como el racista Ron DeSantis en el estado de la Florida, llevan a nuevos extremos como el traslado forzado de solicitantes de asilo hacia estados de liderazgo demócrata. En materia de luchas sociales, se mantiene la dinámica de crecimiento del movimiento sindical y se presenta la importante huelga del sindicato de guionistas contra grandes estudios y plataformas de contenido, lo que concluye con una victoria seguida por un paro de actores de esta industria que se resolvió a finales del año. También se presenta una gran huelga de obreros de diversas empresas automotrices por nuevas convenciones colectivas que buscan disminuir la subcontratación, que también resultan en victorias. Asimismo, en otras luchas fue muy importante la protesta popular contra el proyecto de Cop City en el estado los estados del sur y en la ciudad de Atlanta, que movilizó sectores ambientalistas y antirracistas, y una presencia anarquista también importante. Eso por parte de Estados Unidos. En China se renueva el mandato de Xi Jinping al frente del Partido Comunista de China, el PCC de China. En materia económica, el país continúa su tendencia hacia la desaceleración, lo que no impide un crecimiento alto del 5% del PIB, según la CEPAL, mayor que el de 2022, que se desarrolla en un marco de relativa crisis del sector inmobiliario y el aumento del desempleo juvenil. Por otro lado, se deteriora la situación militar en el estrecho de Taiwán en medio del aumento de las amenazas cruzadas con Estados Unidos, al tiempo que se recrudece la guerra comercial que enfrenta este país con las viejas potencias atlánticas, en medio de acusaciones mutuas de proteccionismo y afectaciones a la libre competencia. En política exterior continúa el avance de la nueva ruta de la seda, con resultados desiguales y crisis de endeudamiento más rápidas de lo previsto. Esto por parte de China.
En Rusia continúa el gobierno autoritario de Vladimir Putin del conservador partido Rusia Unida, que se acaba de reelegir hace una semana y media, 2 semanas. El gobierno de Putin sufrió una intensa crisis política durante el intento de golpe de Estado por parte del grupo Wagner, finalmente abortado, por lo que se buscó una cierta recomposición de cara a unas nuevas y vacías elecciones presidenciales en 2024. Pese al endurecimiento de las sanciones económicas occidentales por la agresión contra Ucrania, el país experimenta un crecimiento del 2.2% del PIB, según previsiones del FMI, una mejora importante frente a la crisis del año pasado, en parte por la continuidad soterrada de ciertas exportaciones primarias. Eso respecto a Rusia. En Reino Unido se desarrolla el gobierno del conservador Rishi Sunak, del Partido Conservador, que vive un momento de relativa estabilidad. Mientras tanto, el gobierno de Sunak continúa con su política de expulsión rápida de migrantes irregulares, limitan sus más escandalosas medidas de cárceles en el mar por ciertas disposiciones judiciales y, por qué no mencionar, que detuvieron la medida del gobierno pasado de expulsar a migrantes a Ruanda, que también estaba en curso y que fue frenado por una corte. En materia económica, el país experimenta una situación de virtual estancamiento, con un crecimiento del 0.5% del PIB, según estimaciones del FMI. En materia de luchas sociales, son notables las huelgas de trabajadores y trabajadoras del sector salud, y hacia final del año, las multitudinarias marchas en solidaridad con el pueblo palestino. Eso en Reino Unido. En Alemania continúa el gobierno de Olaf Scholz del Partido Socialdemócrata en coalición con los verdes y liberales. El país refuerza su apoyo militar a Ucrania y emprende un programa de vasta expansión de su gasto militar. En materia económica, el país líder de la Unión Europea experimenta un leve decrecimiento del menos 0.5% del PIB, según proyecciones del FMI, mientras en el resto de la zona euro se desarrolla un crecimiento menor a lo esperado, de alrededor de 0.7% del PIB, según el FMI. Se consolida la extrema derecha de Alternativa para Alemania como tercera fuerza, y en ciertas regiones como segunda fuerza política nacional en las pasadas elecciones. Entonces está pues creciendo ese movimiento. En Francia se mantiene debilitado el gobierno de Emmanuel Macron, del movimiento centrista La República en marcha. En política exterior, el país quiere proyectar un aura de mayor independencia en los conflictos de Ucrania, las tensiones comerciales con China e incluso respecto a Palestina, pero su pertenencia a la OTAN limita esa capacidad. En materia económica, el país registra un crecimiento lento del 1% del PIB, según el FMI. Y en luchas sociales se presentan grandes huelgas generales del primer semestre del año contra la reforma pensional. Sobre eso tuvimos un evento el año pasado, invitamos a un compañero que está en Francia y que nos comentó un poco sobre la situación, medida que pese a la gran movilización y la impopularidad del programa de ajuste, el gobierno ha logrado mantener por el momento. Entonces esas movilizaciones en la segunda mitad del año pues perdieron fuerza. En Italia continúa el gobierno de Giorgia Meloni, del partido fascista Hermanos de Italia, y la coalición de ultraderecha. En materia política, implementó un plan de ajuste económico y una agenda antiderechos. En lo cultural, que ataca a la población disidente sexual y otras poblaciones, a las mujeres. La autoritaria primera ministra continúa implementando su política anti-inmigración en medio del aumento de las tensiones diplomáticas con Francia. En materia económica, el país experimenta un relativo estancamiento con un crecimiento del 0.7% del PIB. Y en materia de luchas sociales, se presentan importantes movilizaciones feministas y una huelga general contra el proyecto de reforma laboral que consigue importantes niveles de adhesión. Entonces, en este momento, como podemos ver, hay una tendencia igual compartida de los
de estos países de Europa Occidental de estar implementando políticas anti-inmigrantes en distintas maneras y con pues ciertos grados de aceptación y coalición entre los gobiernos. En España, tras una crisis política y una nueva convocatoria a elecciones generales, se presenta la reelección de Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, en medio de un pacto con la mayoría de los partidos independentistas catalanes que desata movilizaciones nacionalistas por parte de la derecha. En materia económica, el país registra un crecimiento medio del 2.5% del PIB y en materia de luchas sociales se registra una importante huelga laboral feminista en Euskadi. En Japón, ya pasando a otro continente, de Asia, en Japón se desarrolla el gobierno de Fumio Kishida del derechista Partido Liberal Democrático, PLD. Pese a superar un intento de asesinato, el gobierno pierde popularidad en medio del escándalo por la penetración de la secta Moon en la élite gobernante. En materia económica, el país experimenta un crecimiento medio del 2% del PIB. Corea del Sur continúa la gestión del conservador Partido del Poder Popular, heredero de la derecha tradicional, a pesar de que el nombre confunda. En materia económica, el gobierno implementó una contrarreforma laboral para aumentar las horas de trabajo permitidas y abolir el salario mínimo y propone el regreso de las armas nucleares estadounidenses al país. En Taiwán va llegando a su fin el gobierno de Tsai Ing-wen, del liberal Partido Progresista Democrático, autonomista frente a China. Precisamente la escalada de la tensión militar y económica entre Estados Unidos y esta última superpotencia afecta la situación de la isla, fuertemente dependiente del primero, pero con fuertes lazos económicos con la segunda, hoy en crisis. Y ya los últimos países como Anglo. En Canadá continúa el tercer mandato del gobierno de Justin Trudeau del Partido Liberal. El país experimentó una crisis diplomática con la India tras el asesinato de un activista Sikh con nacionalidad canadiense por parte de los servicios secretos indios. En materia económica, el país registra un crecimiento lento del 1.3% del PIB, según el FMI. En Australia, se desarrolla el mandato de Anthony Albanese del centrista Partido Laborista tras el fin de una década de gobiernos conservadores. El país mantiene sus maniobras militares conjuntas con Estados Unidos en el Pacífico, ahí como con un conflicto con China, mientras en materia climática sufre una importante temporada de inundaciones e incendios agravadas por el cambio climático. Asimismo, se celebró el referéndum sobre autonomía de la población indígena, que arrojó resultados a los reclamos de la población nativa y supone un fortalecimiento del nacionalismo conservador porque pues, se perdió el referéndum. En Nueva Zelanda inicia un nuevo gobierno conservador del empresario y político Christopher Luxon del Partido Nacional y una coalición de derecha que adelanta una agenda nacionalista que busca reducir la autonomía del pueblo maorí. En materia de luchas sociales se presentaron importantes movilizaciones de la población maorí contra la ofensiva gubernamental. Y ya para cerrar este primer pedazo de países del primer mundo, en Israel el gobierno de Benjamín Netanyahu del partido ultraconservador Likud, en coalición con el partido ultraconservador Likud, supera una crisis política en medio de un ambiente de unidad nacional inspirada por el supremacismo y el etnonacionalismo. Así, tras los ataques de octubre liderados por Hamas, las Fuerzas Armadas israelíes desarrollan una brutal operación militar contra la población en la franja de Gaza, en una vergonzosa campaña de aniquilación y destrucción sistemática del territorio, su infraestructura básica, que dejaba para diciembre alrededor de 30.000 asesinados, principalmente civiles, decenas de miles de heridos y más de 1 millón de desplazados y desplazadas.
la hambruna generalizada y la práctica paralización de los servicios médicos, en muestra de un claro proyecto de genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza. Entonces, esta es como la primera sección del primer bloque mundial. Ahora, sobre el tercer mundo, o subglobal, a nivel general se presenta un importante avance diplomático del grupo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los BRICS, que bajo el liderazgo de China acordó ampliar el grupo a 10 nuevos países de todo el mundo. El grupo, sin embargo, está lejos de ser coherente, como lo muestran las fuertes tensiones entre India y China. Y Argentina fue en un punto nombrado, pero ahora con Milei eso está como difícil. Entonces, bueno, sí, no es muy coherente ese bloque. En Ucrania continúa el gobierno de Volodymyr Zelensky, del centrista Partido Servidor del Pueblo. La guerra contra Rusia entra ya en su segundo año, presentándose tan solo un lento avance en el frente sur de la publicitada contraofensiva ucraniana, fuertemente apoyada por Estados Unidos y la Unión Europea. Más adelante, en el invierno, se presentó una nueva ofensiva rusa, sobre todo el este del país. Ambos movimientos militares resultaron extremadamente costosos, supusieron muchas bajas humanas, pero lograron solo escasos resultados, todo en medio de la cierta crisis de reclutamiento para ambos ejércitos y el fortalecimiento de los elementos mercenarios. El país afronta una pérdida significativa del apoyo internacional suministrado por los países ricos, tanto a nivel económico como militar, con tensiones, por ejemplo, con los sectores del Partido Republicano de Estados Unidos, que se oponen al plan de financiamiento militar de Biden, o de los gobiernos conservadores de Europa del Este, descontentos por la llegada de productos agrícolas ucranianos y migrantes. Por otra parte, tras la ruptura de los acuerdos de grano del Mar Negro, el país vuelve a experimentar el bloqueo marítimo ruso, aunque la capacidad de la potencia ocupante para controlar la entrada y salida de mercancías de este espacio se ha deteriorado y Ucrania ha logrado establecer relaciones de cooperación con países terceros. Entonces, eso sobre Ucrania. En Turquía continúa el gobierno del autoritario Recep Tayyip Erdogan, del ultranacionalista islámico Partido de la Justicia y el Desarrollo, AKP. En el país se presentó el devastador terremoto que afecta sobre todo el oriente del país y deja un saldo total de cerca de 60.000 muertos. Y enormes daños en la infraestructura de la región en medio de la pobre respuesta de emergencia por parte de los gobiernos de estos estados regionales. Asimismo, el ejército turco continuó su ofensiva contra la insurgencia kurda y sus ilegales y continuas incursiones sobre territorios de mayoría kurdo en Irak y en Siria. El territorio de Nagorno-Karabaj se presentó tras meses de un brutal bloqueo comercial impuesto por la dictadura de Aliyev en Azerbaiyán, la invasión militar del territorio por parte de este país, en medio del abierto apoyo de Turquía, el soporte indirecto de la Unión Europea, la inacción incompetente del gobierno de Armenia y la interesada no intervención de las fuerzas rusas y el apoyo militar israelí. Rápidamente, la invasión derrotó las fuerzas independentistas e implicó el desplazamiento forzado de la gran mayoría de la población residente en muestra de sus abiertos sentimientos genocidas. Alrededor de 250.000 personas fueron expulsadas de Azerbaiyán, armenios de Azerbaiyán. En Irán se mantiene el gobierno autoritario de Ebrahim Raisi, del Partido Sociedad del Clero Combatiente, y la coalición religiosa conservadora. La represión gubernamental frenó grandes protestas populares que, sin embargo, pretenden modificar muchas cuestiones de la vida cotidiana de la población, por ejemplo, la mayor libertad, posibilitar una mayor libertad en la vestimenta de las mujeres. En Pakistán continúa la crisis política tras la disolución de la Asamblea Nacional. Se instaló el gobierno interino de Anwar-ul-Haq del partido Awami de Baluchistán.
En el país, sumergido en cierta crisis política, se vienen presentando movimientos de protesta en la región de Baluchistán, muy interesantes, por cierto, contra las ejecuciones extrajudiciales con una importante participación femenina en liderazgo de las mujeres. Por otro lado, el país, que experimenta una crisis de refugiados climáticos internos, está ordenando la expulsión de refugiados afganos del país. Siguiendo con Asia, en India continúa el gobierno del autoritario Narendra Modi, del Partido Nacionalista Hindú, el PPJ. La administración hinduista conservadora de Modi, o sea, es abiertamente religiosa, continúa su política de restricción de la autonomía de la región de Cachemira, lo que agrava las tensiones en la zona. En materia económica, el país registra un crecimiento alto, aunque en cierta desaceleración, del 6.3% del PIB. En Myanmar continúa la dictadura militar en medio del agravamiento de la guerra civil y también en medio de avances de las fuerzas guerrilleras democráticas e independentistas en diversas zonas del país y ofensivas de las fuerzas militares, sobre todo en la frontera con China. China, que por cierto está participando indirectamente en el conflicto, apoyando las fuerzas militares, la dictadura. En Egipto se presentan, tras unas fraudulentas elecciones presidenciales, la segunda reelección del general al-Sisi, consolidándose un régimen dictatorial apoyado por Estados Unidos y la Unión Europea. El país continúa la construcción de un megaproyecto de vanidad, como la construcción de una nueva capital en el desierto, en medio del aumento de la inflación y la escasez de alimentos. Y ya para terminar esta sección de Sur Global, en África, en Sudán, estalló la guerra civil en medio de la ruptura entre el ejército y las fuerzas paramilitares por la dirección del gobierno. El enfrentamiento produjo una nueva crisis humanitaria en el país y la salida de miles de personas de la capital y de las ciudades principales de Sudán. Y en África Occidental se presenta el golpe de Estado en Malí, que con renovada retórica nacionalista, cuestionada por la presencia militar francesa en la región. Con renovada retórica nacionalista que cuestiona la presencia militar francesa en la región. Por otro lado, en África Central continúa la cruenta guerra civil en el Congo. Estos es como los apuntes que tenemos de Sur Global y de los países del norte global, sin América Latina. Ahora, pasando a América Latina. Bueno, buenas noches. Como ya comentaba Luz Samuel, pues como todo análisis de coyuntura, pues la velocidad con la que pasan los acontecimientos desactualiza algunas cosas, ¿no? Pero bueno, son algunas de las tendencias del año pasado y de principios de este año. En materia económica, el 2023 fue un año de bajo crecimiento. Según la CEPAL, hubo un crecimiento del 2.2% del PIB, del 2.3% para el FMI, menor en Sudamérica y mayor en Centroamérica y el Caribe. Hubo un desempleo promedio del 6.5%, un poco menos que el año anterior, según las proyecciones de la OIT. La mayoría de los países de la región, los bancos centrales impusieron políticas monetarias restrictivas para intentar frenar la inflación con la receta neoliberal, y bueno, esto ha debilitado de cierta forma la actividad económica, y bueno, ha habido una relativa caída de la inversión extranjera, y bueno, una pequeña recuperación de la balanza de pagos entre exportaciones e importaciones, que sin embargo pues sigue siendo negativa. La región sigue importando más de lo que exporta. En la región pues está este nuevo ciclo político progresista, pero ya se presenta pues una importante y clara crisis, y hay pues situaciones muy oscilantes, como la de Argentina, ¿no? Por el otro lado, pese a recomponerse débilmente, la crisis de Venezuela sigue teniendo pues toda una proyección continental, ¿no? El crimen organizado se ha fortalecido mucho en la región, en medio del fracaso pues, de la guerra contra las drogas, el aumento de la precariedad y la ruptura de vínculos comunitarios. Y bueno, por ejemplo, en México se mantiene la actividad de los carteles, que logran pues una gran proyección internacional, así
grandes grupos económicos capitalistas y lo mismo que otros grupos criminales, pues de Venezuela, Colombia, Ecuador, etc. Bueno, en México, pues continúa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento de Renovación Nacional Morena. Continúa pues el clima de violencia por la acción de los carteles del narcotráfico, especialmente en los extremos del norte y del sur del país. En materia económica hay un crecimiento importante del 3.6% del PIB según la CEPAL y una tasa de desempleo bastante baja del 2.8% según la OIT, todo en el marco pues, de un aumento de la inversión extranjera, especialmente norteamericana, con todo esto de la estrategia de relocalización de la industria en México para la guerra comercial con China, ¿no? Y bueno, también hay proyectos de infraestructura con impactos ambientales muy negativos como el Tren Maya. En materia de luchas sociales, se presentó la huelga de obreros de la automotriz Audi por alza salarial en enero de este año, y el año pasado los paros de los empleados del Colegio de Bachilleres, son varios allá, por suba de salarios, y de los mineros de Peñasquito, que es la mina de oro más grande de ese país, que tuvieron un cese de 4 meses de actividades, así como trabajadores del sector aeronáutico de la empresa Volaris. También hay importantes pues, movilizaciones feministas y bueno, una importante actividad indígena. En Cuba se presenta el segundo periodo del gobierno pues, dictatorial de Díaz-Canel, del Partido Comunista de Cuba, y tras pues, un proceso de elección indirecta, ¿no? Como el que rige en ese país. En materia económica, aunque hay supuestamente un crecimiento lento del 1.5% del PIB según la CEPAL, pues se mantiene una crisis muy dura, con una inflación en aumento y una importante escasez energética y de combustibles, lo que ha impulsado una nueva oleada migratoria, una nueva oleada de salidas del país que puede llegar a hasta 500.000 personas. Y ha disparado en materia de luchas sociales pues las protestas sobre todo contra los cortes de luz y bueno, contra los racionamientos a propósito de nuestra coyuntura. En República Dominicana continúa el gobierno del empresario Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, de centro derecha. En materia económica, el país experimenta un crecimiento del 3.1% del PIB según la CEPAL, y el gobierno continúa la construcción del muro fronterizo con Haití y la política de no reconocimiento de los hijos de migrantes de este país. O sea, hijos de haitianos nacidos en Dominicana no tienen la nacionalidad dominicana. Y bueno, aquí es una de las cosas que más se han descontextualizado, que más se han rebasado. En Haití se mantiene el débil gobierno interino de Ariel Henry, del Partido Socialdemócrata INMIT. Pues es claro, ya se desactualizó, el gobierno cayó. El país experimenta una nueva ola de violencia por la actividad de bandas criminales como el G9 y el GPEP, en medio de asesinatos, secuestros y desplazamientos masivos de población. Se espera la llegada de una nueva fuerza militar de ocupación amparada pues, por las Naciones Unidas. En materia económica se registra un decrecimiento del menos 1.8% del PIB según la CEPAL. En Jamaica continúa el gobierno de Andrew Holness, del derechista Partido Laborista de Jamaica. En materia económica, el país registra un crecimiento lento del 2.1% del PIB, una tasa de desempleo medio y en descenso del 4.5%. Hay un proceso de ruptura en ese país de los vínculos coloniales con la monarquía británica, y en materia económica pues se experimenta un cierto auge del turismo. Bueno, en Puerto Rico se acerca a su fin el gobierno de Pedro Pierluisi, del derechista Partido Nuevo Progresista. En materia económica, el territorio pues dependiente está recién saliendo de la declaratoria de bancarrota, y el gobierno mantiene pues sus proyectos de privatización de la energía y el transporte marítimo, que han suscitado pues importantes protestas y movilizaciones sociales, ¿no? En Guatemala se produce pues en medio de unas muy cuestionadas, desprestigiadas elecciones presidenciales, la sorpresiva victoria electoral de Bernardo Arévalo, del partido centroizquierda Semilla, y esto desencadena una crisis política que lleva a una situación de intento de golpe de Estado para evitar el ascenso del futuro presidente, liderado por el actual gobierno y la Fiscalía General, por el anterior gobierno, diríamos, este año. En materia económica, el país tiene un crecimiento medio del 3.4% del PIB, y en materia de luchas sociales, pues se presentaron las protestas de liderazgo indígena y campesino, también con participación urbana, sindical, estudiantil, del mes de octubre,
con más de un centenar de bloqueos de carreteras, pues contra el intento de fraude electoral que lideró la fiscalía de ese país. En Belice se desenvuelve el gobierno del empresario Johnny Briceño, el Partido Social Cristiano Partido Popular Unido. En materia económica se experimenta un crecimiento del 4.8% del PIB. Y pese a la cercanía del gobierno con Taiwán y Estados Unidos, este estado rompe relaciones diplomáticas con Israel hacia el final de año. En Honduras se desarrolla la presidencia de Xiomara Castro, del partido de centroizquierda Libertad y Refundación Libre. El gobierno adelanta su campaña contra la corrupción, que involucra a varios personajes, por ejemplo, del sistema penitenciario, y bueno, busca aumentar el gasto social, aunque paradójicamente en materia de seguridad se mantiene la política de estado de excepción para combatir las bandas delictivas, un gobierno de centroizquierda que aplica el modelo salvadoreño. En materia económica, el país registra un crecimiento medio del 3.3% del PIB según la CEPAL. En El Salvador, la nueva estrella que ilumina las conciencias de la derecha continental, Nayib Bukele del partido derechista Nuevas Ideas se prepara tras una cuestionable reforma constitucional para su reelección y designa una sucesora temporal de la presidencia. Ya sabemos cómo terminó la película, alcanzó una reelección amplia, aunque muy cuestionada, con bastantes irregularidades electorales. En materia económica, el país experimenta un crecimiento lento del 3.3% según estimaciones de CEPAL. Bueno, Bukele, nuevo referente de la derecha continental y el discurso de la mano dura, mantiene el estado de sitio ya 2 años y la llamada guerra contra las maras, que ha producido una disminución de los homicidios registrados, pero también una generalización de la tortura y las detenciones arbitrarias, así como una supuesta aumento, una nueva retórica de supuesta guerra contra la corrupción. Y ahí, bueno, están las denuncias de que el aumento de homicidios tiene que reconciliarse porque parece que está operando una amplia campaña de, entre comillas, limpieza social o limpieza antisocial en ese país, con escuadrones de la muerte. En Nicaragua continúa el gobierno autoritario de Daniel Ortega, del vaciado Frente Sandinista de Liberación Nacional. Se mantienen medidas represivas, como la orden de cierre del Comité Internacional de la Cruz Roja o la suspensión de actividades de la Universidad Centroamericana por cargos de terrorismo, mientras se refuerza el control del Poder Ejecutivo con los despidos de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que tenían distancias con el gobierno. En materia económica, el país registra un crecimiento medio del 3.3% del PIB y una tasa de desempleo baja del 3.6% según la OIT. En Costa Rica continúa el gobierno de Rodrigo Chávez del centroderechista Partido Progreso Social Democrático. La administración de Chávez pierde popularidad, mientras hay un relativo deterioro de la seguridad interna, ¿no? En materia económica, el país registra un crecimiento alto del 4.9% según la CEPAL, y bueno, un desempleo también importante del 9.6%. En Panamá se mantiene el gobierno de Laurentino Cortizo, del centrista Partido Revolucionario Democrático. El gobierno registra índices muy altos de impopularidad en medio de las limitaciones de sus proyectos de inversión social. En materia económica, pese a la histórica sequía que afecta al canal interoceánico, a propósito de nuestro presente, se mantiene una tasa de crecimiento alta del 6.1% del PIB, según la CEPAL, aunque una tasa de desempleo también alta del 7.4% se registra. En materia de luchas sociales, se presentó una importante movilización contra el megaproyecto minero Cobre Panamá, la mina más grande de Centroamérica, con una importante sucesión de paros y bloqueos con gran participación obrera y ambientalista, lucha que finalmente fue victoriosa. En Venezuela continúa el gobierno autoritario de Nicolás Maduro del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, y la coalición del Gran Polo Patriótico. Tras una serie de acuerdos con la oposición de derecha, el gobierno se compromete a realizar una relativa apertura política, hasta ahora pendiente, en medio de compromisos del gobierno de Estados Unidos adquiridos en octubre de ese año para desbloquear las cuentas internacionales del país y suavizar, por ejemplo, las exportaciones de petróleo, oro, etc. En materia económica, el país experimenta un crecimiento medio del 3% del PIB, que sin embargo pues está bastante lejos de remediar la larga depresión, y bueno, el país sigue sumido en una situación de hiperinflación y migración en masa. En la República Bolivariana, particularmente en materia de seguridad, tras años de una compleja convivencia, el gobierno ordenó el gran operativo sobre la cárcel de Tocorón, base de operaciones del Tren de Aragua, que resultó con la fuga de los más importantes líderes criminales de esta organización.
En materia de luchas sociales se presentaron las protestas de los trabajadores del sector público lideradas por los maestros contra la pérdida del poder de compra de los salarios entre enero y febrero del año anterior. En Guyana continuó el gobierno de Irfan Ali, del socialdemócrata Partido Progresista del Pueblo Cívico. En materia económica, en medio del boom petrolero, el país experimentó el crecimiento más alto del mundo, con un incremento del 39.2% del PIB, según la CEPAL. Tras un escalamiento de la crisis diplomática con Venezuela por el Esequibo y una posterior encuentro para rebajar tensiones, el gobierno busca reforzar sus vínculos políticos y militares con el Reino Unido y Estados Unidos. Eso también pues, se ha desarrollado un poco hasta ahora. En Surinam se desarrolla el gobierno del jefe de policía Chan Santoki, del centrista Partido de la Reforma Progresista. En materia económica se presenta un crecimiento bajo del 2% del PIB. Y bueno, en el terreno electoral, el país atraviesa un momento de tensión por el desarrollo del proceso judicial contra el expresidente Bouters, perdón ahí la pronunciación, por crímenes cometidos durante su dictadura, lo que ha suscitado la movilización de rechazo de sus seguidores. En Ecuador, tras la implementación de la muerte cruzada y la salida de la presidencia de Guillermo Lasso, resulta electo en segunda vuelta el empresario Daniel Noboa, del conservador Acción Democrática Nacional. El país atraviesa una profunda crisis de seguridad pública, especialmente en la región de Guayaquil, en medio de la acción de diversos grupos criminales como los choneros y los lobos. En materia económica, el país registra un crecimiento bajo del 1.6% del PIB, según la CEPAL, y también un desempleo bajo del 3.8% según la OIT. El país experimenta una profunda, en medio de esta crisis de seguridad, el asesinato en medio de la elección de la carrera presidencial, pues el candidato Villavicencio. Y en materia de luchas sociales se presentaron las movilizaciones populares de liderazgo indígena, lideradas por la CONAIE, que exigía la renuncia del presidente Lasso en marzo. En Perú continúa el gobierno interino, también autoritario, de Dina Boluarte, sostenido por los partidos de la vieja y la nueva derecha. En materia económica, el país experimenta un crecimiento residual del 0.3% del PIB, según la CEPAL. Y en materia de luchas sociales, se desarrolló la segunda ola del llamado paro nacional contra el gobierno de Boluarte, que se extendió sobre todo entre enero y marzo, protesta que fue contestada con una fuerte represión gubernamental, dejándose caer un centenar de víctimas. Más adelante se presentaron los paros de trabajadores del Seguro Social en octubre por incumplimiento de acuerdos salariales y de maestros y docentes universitarios en noviembre por mayor presupuesto educativo. También hay varias protestas cívicas y campesinas por infraestructura, sobre todo en el sur del país. En Bolivia se desarrolla el mandato de Luis Arce, del izquierdista Movimiento al Socialismo. Sin embargo, al interior del partido gobernante se profundiza la diversión personalista con el sector liderado por el expresidente Evo Morales. En materia económica, el país registra un crecimiento lento del 2.2% del PIB, según la CEPAL, así como una tasa de desempleo baja del 4%, según la OIT. En materia de luchas sociales, se presenta la protesta de un sector de organizaciones campesinas e indígenas, sobre todo pues cocaleras, en enero de este año, contra la inhabilitación de la candidatura de Evo Morales para una nueva elección presidencial. En Paraguay asume el gobierno del economista Santiago Peña, del derechista Partido Colorado. Peña, exfuncionario del FMI, asume con un discurso de mano dura, pero tiene múltiples relaciones con políticos relacionados con el crimen organizado. Aquí conocemos bastante de eso. En materia económica, el país experimenta un crecimiento alto del 4.5% del PIB, según la CEPAL, y un desempleo medio del 5.8%. En materia de seguridad, se presenta una toma violenta por parte de grupos criminales de la cárcel de Tacámbaro. En Chile se mantiene el débil gobierno de Gabriel Boric de la coalición Apruebo Dignidad. Tras un segundo referéndum para someter a aprobación la nueva propuesta constitucional, liderada por el derechista Partido Republicano, se presenta la opción de rechazo impulsado por la izquierda, por lo que la crisis de hegemonía constitucional aún se mantiene. Se rechaza el primer proyecto de liderazgo de izquierda, se rechaza el segundo proyecto de liderazgo de la derecha y se mantiene la constitución pinochetista. Además, el gobierno continuó su política de intervención militar en el conflicto mapuche, pues en la Araucanía, en el sur del país. En materia económica, el país registra una situación de estancamiento con un residual aumento del 0.1% del PIB, según la CEPAL, de un desempleo alto y en aumento del 8.5%, según la OIT.
En Brasil continúa el gobierno de Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, en coalición con diversas fuerzas de centro político. El gobierno busca modificar algunas de las medidas más nocivas dejadas por Bolsonaro en medio de la recomposición del liderazgo mundial de su país. En materia económica, el país registra un crecimiento medio del 3% del PIB según la CEPAL, un desempleo alto del 8%. Y en materia de luchas sociales se presentan un importante conjunto de 14 paros generales de trabajadores públicos en 7 estados del país, contra los proyectos de privatización de empresas regionales, con importantes ceses del metro, aeropuertos, recolección de residuos en ciudades como Sao Paulo y demás, así como el paro de los obreros de la General Motors en octubre contra los despidos de la empresa, también movilizaciones indígenas y de la población negra. En Argentina, en medio del empeoramiento de la crisis económica, resulta electo, tras una ronda de 3 votaciones, Javier Milei, del Partido de la Libertad Avanza, que pronto forma una coalición de gobierno con la derecha tradicional. Hicimos un encuentro de trata sobre el tema el año pasado, por si quieren revisar los materiales. En materia económica se profundiza la crisis, agravada por las medidas de shock de Milei, y el país experimenta un decrecimiento del menos 2.5% del PIB según la CEPAL, y una tasa de desempleo del 6.2%, seguramente en crecimiento, así como una hiperinflación del 211%, que supera por primera vez en varios años la de Venezuela. En materia de luchas sociales se presenta la huelga general de enero de este año contra el proyecto de reforma laboral de Milei y bueno, todo el decreto de necesidad urgencial de NEU, así como protestas en el mes de diciembre de los trabajadores desocupados contra los recortes de planes sociales. Y en Uruguay continúa el gobierno de Luis Lacalle Pou, del derechista Partido Colorado. El país experimenta los efectos de la sequía, como anticipando nuestra situación, en la región de Montevideo, agravada por la década de inacción gubernamental y pues la crisis climática. En materia económica se registró un crecimiento lento del 1% del PIB según la CEPAL, en una tasa de desempleo alta y un ascenso del 8.6% según la OIT. Esa sería como esa ronda más internacional, pues de los países centrales, los países del tercer mundo y de América Latina, como con algunas tendencias que hemos presentado de economía, política y lucha social. Análisis de coyuntura nacional. El gobierno de Gustavo Petro y el pacto histórico ha perdido el impulso de su primer año y se enfrenta a una situación de relativo debilitamiento político. Reformas sociales como la pensional o la agraria no terminan de arrancar, mientras su proyecto de reforma laboral resulta vencido en el Senado por la presión combinada de los gremios y partidos patronales, al tiempo que el proyecto de reforma a la salud se encuentra debilitado. Ya verán que está un poco desfasada este análisis, pues se ha hundido. En el terreno administrativo el gobierno se ha mostrado lento, ineficaz y continuista en diversos aspectos. Por otro lado, la fugaz e incoherente coalición del gobierno Petro con formaciones uribistas como el Partido La U y el Partido Conservador, que fueron partidos de gobierno, se rompió en el primer semestre del año, en medio del reacomodo de las direcciones tradicionales de estas agrupaciones, tras un corto periodo de desorientación, como era absolutamente esperable. Otros de sus socios de gobierno, como el centrista Partido Verde, compuesto por varones políticos incapaces de un accionar coordinado, ven como el sector más conservador vota contra la agenda legislativa del gobierno íntegra. El gobierno Petro se vio golpeado por el escándalo que llevó a uno de los hijos del presidente y ex candidato a la Cámara, Nicolás Petro, a la cárcel. No basta con distanciarse por el tema de la crianza, era uno de sus líderes políticos regionales, en un proceso por acusación de financiación fraudulenta de la campaña presidencial, en gran parte motorizado por la gran prensa empresarial de derecha, la fiscalía uribista, etc. Más allá del resultado de la investigación, resulta claro que Nicolás Petro participa de un mundo social de la alta burguesía y se propuso como un puente para que empresarios y políticos tradicionales pudieran dialogar con el nuevo gobierno, asimilando muchas de las viejas prácticas de la política tradicional. En el terreno electoral, en las elecciones regionales de octubre, se presentó la victoria de la derecha tradicional, lo que supone victorias conservadoras en los principales centros urbanos como Bogotá, que la centroizquierda buscaba recuperar y se quedó bastante lejos, Medellín y Cali, donde los sectores independientes resultaron muy debilitados y en crisis, además de Barranquilla y Bucaramanga más continuistas. Todo de la mano de los rancios clanes políticos regionales, desprestigiados
pero aún activos y fuertes. En ese sentido es claro que la derecha ha recuperado la iniciativa política, como se ve en lo legislativo, la calle y los medios de comunicación empresarial. En materia económica, el país experimenta un crecimiento lento del 0.9% del PIB, según estimaciones de la CEPAL, mientras que en materia de desempleo se registra una tasa alta y en descenso del 10.2% para el segundo trimestre del año, según la OIT. En este rubro, la inflación sigue siendo alta, registrando un 9.28% anual según el DANE, aunque se registra una disminución, descenso que también se presenta en el precio del dólar, que llega a finales de diciembre de 2023 a 3.820 pesos colombianos. En este campo, las políticas restrictivas del Banco de la República de orientación neoliberal para bajar la inflación han generado una tensión con el gobierno, al tiempo que han impactado negativamente los créditos bancarios y la actividad de sectores pues, muy basados como en las inversiones a largo plazo, como la construcción. En materia de conflicto armado, la política de paz total del gobierno ha supuesto un relativo desescalamiento de algunos aspectos del conflicto. En esta dinámica avanza, pese a ciertos desencuentros, los diálogos del Estado con el Ejército de Liberación Nacional. Los desencuentros se podría enfatizar por lo de las últimas semanas. Pese a sobresaltos como el secuestro de Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, podríamos decir que es la definición de un autogol magistral, y se logra avanzar en posibles acuerdos como el fin del secuestro con fines económicos por parte de esta organización, que luego esta organización dijo que no estaba todavía acordado. Sin embargo, también se presentó el paro armado decretado por el ELN en el Chocó en el mes de noviembre, en medio de la confrontación de esta organización con grupos neoparamilitares como las autodefensas gaitanistas. Por otra parte, también se desarrollan las negociaciones más inestables con el Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se han roto en varias ocasiones en medio de un débil cese al fuego. De nuevo, esto puede actualizarse para peor. También avanzan los procesos de paz territorial, como la tregua entre las bandas de Buenaventura, como los espartanos y los xotas, que han experimentado múltiples inconvenientes, también lamentablemente para peor, en las últimas semanas. En materia de derechos humanos, se mantienen los asesinatos de líderes sociales, con un registro de 188 asesinatos en 2023 según Indepaz, un número casi idéntico al del año anterior, 187. De hecho uno más, que se hace especialmente crudo contra activistas rurales de Cauca, Antioquia, Nariño y Valle, en toda la zona del Pacífico y Antioquia, involucrados en el movimiento comunal o indígena o movimientos políticos. Se registra también un gran incremento del número de personas confinadas en sus territorios por efectos de la violencia, llegando a 66.279 personas según la Defensoría del Pueblo, golpeando especialmente a las comunidades negras e indígenas, al tiempo que se experimenta también un relativo aumento del desplazamiento forzado, que llega, según la Defensoría, a 54.665 personas en 154 eventos de desplazamiento masivo, especialmente fuerte en Nariño, Valle, Chocó y Antioquia. De nuevo se repite pues, lo del Pacífico y Antioquia. En materia de luchas sociales, según fuentes como la Defensoría del Pueblo, hubo un relativo aumento de la conflictividad social en el país, sobre todo de bloqueo de vías, concentraciones y marchas. Pero está la paradoja de que es claro que en los grandes centros urbanos y en los principales movimientos sociales, sindical, campesino e indígena, hay una relativa disminución. Entonces son un aumento de luchas sociales locales y sectoriales, que quizás son menos visibles, pero pues se están presentando. Se presentaron protestas obreras como la movilización de los maestros del sector público del departamento del Cauca, que se movilizaron hacia la Plaza Bolívar de la capital para denunciar malas condiciones de su servicio de salud, ahí en lo de la Soyinca en la plaza. Los maestros provisionales del Estado en Bogotá por perspectivas de continuidad laboral, fueron pues estas varias tomas, varios mitines, etc. Además de conflictos como los de trabajadores de la empresa de transporte Recaudo Bogotá, por estabilidad de contratos que bloquearon la vía y se en huelga, y conflictos como los empleados de Bancamía por mejores salarios y condiciones de trabajo, o los obreros de Bavaria y Cervecería del Valle por una nueva convención colectiva, conflictos y movilizaciones que no llegaron a huelga. Por otro lado, se desarrollaron protestas estudiantiles, como la toma del edificio administrativo de la Universidad Distrital para presionar por el incumplimiento de acuerdos institucionales en materia de lucha, de los compromisos institucionales en materia de lucha contra la corrupción. Esto es el año pasado, por supuesto,
se puede actualizar pues, con la actual coyuntura de movilización, por ejemplo, de la Universidad Nacional. Asimismo, los sectores indígenas se movilizan en el Cauca, no fue, digamos, la mayoría de Crica, sí, donde un sector del pueblo Nasa realizó el bloqueo sobre la vía panamericana, reclamando el cumplimiento de los acuerdos anteriores, mientras autoridades del pueblo en Vera vuelven a la toma del Parque Nacional de la capital, exigiendo pues, planes de restitución y regreso y retorno a sus tierras, ¿no? Y bueno, por otro lado, se presentan protestas sociales más corporativas, como las de los motociclistas y los taxistas de diversas capitales nacionales que protestan por el aumento del precio de la gasolina en agosto y octubre, así como de sectores y camioneros y transportadores de carga contra esa misma medida, y el aumento de los peajes, en medio de una política del gobierno nacional de disminución de los subsidios a los combustibles fósiles y fuerte aumento de los mismos. Y por supuesto, pues están las movilizaciones pues, de la derecha política, que han sido muy importantes, que lamentablemente han sido muy masivas, movilizando militares y policías retirados, su base cristiana, pero pues también sus bases de apoyo que no son pocas, con una retórica así inflamadamente pro-Israel. Además, con esta cosa que da miedo de los cristianos de que Israel anuncia el apocalipsis, entonces apoyan a Israel porque viene el fin de los tiempos. No, porque el Estado judío presagia la segunda venida de Cristo. Esto es que viene el apocalipsis. Bueno, lamentablemente, pues grandes y que han tenido un impacto político y mediático importante, ¿no? Esas eran algunas apuestas, son 12 páginas que les compartimos. Varias de las cosas que han comentado ustedes como insuficiencias son absolutamente válidas, pero imagínense pues que siempre quedan por complementar y por mejorar, ¿no? Por eso también es importante estos espacios de debate y de discusión. De nuevo abriríamos como una discusión ya sobre quizás los aspectos más nacionales y locales. Y bueno, también era nuestra perspectiva. Queríamos compartir pues algunas de las perspectivas que habíamos discutido como guía libre, pues en miras a eso, a comprender mejor el actual momento y pues actuar con mayores elementos sobre esta cuestión.